Vinicio, en realidad en esta conferencia la idea es mostrar cómo el ICOFOM ha estado trabajando en la historia de la museología de América del Sur, sobre todo, conversaciones y reuniones que ha tenido el ICOFOM con varios colegas, de los cuales yo he sido parte desde la retaguardia, ¿no? Pero la idea de que se pueda conformar una historia de América del Sur de la museología es muy importante, es una construcción colectiva que está haciendo el ICOFOM en este campo, así que la verdad que lo celebro y les agradezco enormemente que hayan tenido este interés y te agradezco enormemente que nos permitas hoy escuchar este relato. Te voy a presentar y después te doy la palabra. ¿Te parece, Vinicius? Todo bien. Bueno, Vinicius Monzao es doctor en educación por la Universidad Federal. ¿Me escuchan ustedes? Sí, no, igual tengo la voz tan fuerte que... Universidad Federal de Río de Janeiro. Y actualmente es profesor de Historia de la Educación en la Universidad Federal Fluminense, ambas instituciones brasileras. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Subcomité Regional de Museología para América Latina y el Caribe, ICOFOM-LAC, en la gestión 2023, en donde proviene a desarrollar proyectos de investigación e interacción entre el Caribe y América Latina. Entre los proyectos desarrollados en los últimos años, el referente a los debates sobre la definición de museos desde la perspectiva de América Latina y el Caribe y la historia de la museología. Además de esta actividad, tiene una amplia experiencia en la educación en museos, que fue su puerta para entrar a trabajar en ICOM, SECA, ICOFOM e ICOFOM-LAC. Su actuación profesional busca interrelacionar los cambios pedagógicos y museológicos sobre aspectos teológicos y metodológicos. En ese campo se ha dedicado a pensar la circulación de los sujetos, artefactos e ideas desde la perspectiva de la historia transnacional en la educación. Tales direcciones teóricas y metodológicas han ayudado a desarrollar nuevas perspectivas para la museología, el tránsito de ideas y los intercambios existentes en el campo, pero no siempre valorado debido a las fronteras nacionales. Bueno, Vinicius, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Me voy a compartir una diapositiva para que podamos, a ver, cómo yo puedo compartir aquí. Abajo tenés como si fuera un televisor. Sí. Ahí. Clique ahí. Compartir. Slides. Dispositivas. ¿Están a ver? Sí. Sí, perfecto. Entonces, buen día a todos. Yo no hablo muy bien español, pero que voy a intentar hablar un poquito de portuñol, como también para pensarnos este tránsito de ideas y también de personas que yo tengo trabajado en ámbito teórico y epistemológico también en la museología, en la educación. Entonces, yo creo que el portuñol puede ser una herramienta interesante para pensarnos cómo nuestras ideas sean mezcladas en los últimos tiempos. ¿Están escuchando? ¿Me escuchan bien? Vale. Bueno, en primer lugar es importante presentar dónde estamos pensando. Entonces yo, como Virginia presentó muy bien, estoy en la Junta Directiva del Subcomité Internacional de Museología para la América Latina y el Caribe, integrada el Comité de Museología, ICOFOM, del Consejo Internacional de Museos. Y hoy estoy aquí para compartir algunas experiencias de nuestras acciones recientes como abordaje para esta presentación. Entonces, solo para apuntar, actualmente el ICOFOM-LAC tiene una actuación
con una mirada para integrar tanto la América Latina como el Caribe por su trayectoria y también por intenciones del ICOM. Entonces, si anteriormente tendríamos una atención apenas para la América Latina, hoy estamos buscando interacción, integración también con el Caribe. Y aquí traigo el clásico de dibujo de Joaquín Torres García, de la América Invertida. Y aquí también traigo una pregunta. ¿Cómo pensar la historia de la museología? Entonces, a partir de este dibujo y también de la perspectiva teórica y metodológica que voy a presentar hoy, traigo como proposición pensar abordajes epistemológicas desde nuestras necesidades y realidades que conjugue caminos teóricos y metodológicos pertinentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siempre los modelos extranjeros caben a pensar a la nuestra región. O que es, cabe una pregunta, me gusta mucho de preguntas, porque amplía nuestro pensamiento. Y cabe pensarnos lo que es museología acá en América Latina, porque no necesariamente es la museología clásicamente pensada en los museos europeos desde el fines del siglo XVIII, XIX hasta hoy. Entonces, lo que es museología, cómo formamos museólogos o este campo de museología acá en América Latina. En este punto, creo que es importante traer otro pensamiento sobre la colonialidad museológica y el eurocentrismo. Entonces traigo un trecho que dice así: si nuestra América no es más que una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer un nuevo suelo para la explotación del hombre por el hombre, y lamentablemente esa es nuestra única realidad y hasta ahora, si no decidimos que esta es la tierra prometida para la realidad y cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Entonces, pensar la historia de la museología a partir de nuestras realidades y de nuestros intereses, creo que es un papel importante, un objetivo importante actualmente, principalmente cuando en este año celebramos los 50 años de la Mesa de Santiago de Chile. Como que la museología se establece a partir de esta efeméride de 72 y cómo estos pensamientos y de autores importantes dentro de la museología van a nos brindar con una serie de provocaciones y de acciones muy claras de cómo hacer una museología a partir de la América Latina y el Caribe, y también para la América Latina y el Caribe. Ahora comparto con ustedes algunas acciones desarrolladas por ICOFONLAN en el pasado de los tiempos. No voy a hacer todo el recorrido porque hay muchas cosas, pero que ha seleccionado algunos puntos importantes para pensar cómo que el ICOFONLAN inicialmente, desde la década de 90 hasta hoy, como ICOFONLAC, ha desarrollado acciones y producido publicaciones y documentos que nos ayudan a pensar y destacar una serie de autores y autoras que están pensando la América Latina desde la perspectiva museológica. Por ejemplo, en 2019 ha publicado este libro que se llama Teoría Museológica Latinoamericana, Protohistoria, donde ha presentado una serie de autores dentro de la museología en que en muchos casos no se tendría museología en sus países, pero clases de museología, como Virginia ha apuntado anteriormente, y clases de museología dentro de otros cursos como de historia. Entonces, cómo estos personajes, como estos autores han construido una acción de la museología y pensando la museología para nuestra realidad, y también en muchos casos trasplantando una
museología eurocéntrica para nuestra América. Entonces, importante publicación que los recomiendo, está disponible para hacer download en sitio del COFUNLAC. Para allende esto, destaco los encuentros internacionales, los últimos encuentros internacionales desarrollados por ICOFONLAM y ICOFONLAC. Por ejemplo, este año tenemos que por primera vez se va a acontecer en el Caribe. Ya los invito a participar. En los próximos días las inscripciones estarán abiertas. Es la participación gratuita, sin costo, entonces pueden hacer parte de estas discusiones. Entonces, los encuentros internacionales poseen la función de conectar distintos países, distintas ciudades que se disponibilizan a partir de grupos de trabajo a organización de un encuentro anual para que las acciones del pensamiento museológico puedan se conectar. Entonces, aquí traigo los 3 últimos, aunque no lo sé si los últimos, ahora me ha confundido, pero un que se pasó en Argentina en 2020, en Guatemala 2019, eso está errado, en 2019 en Guatemala, y en 2018 en Paraguay. Entonces, los podemos ver que puntos del norte y sur están conectados en esas acciones, en estos encuentros. Y para allende de los 3 que los presenté, acá tengo una lista de cuántos se han realizado desde 1992. Entonces, pasando por Brasil, Panamá, Buenos Aires, Cuenca y Galápagos, Montevideo y Punta del Este, Río de Janeiro, México, y por ahí va. Son muchas ciudades y muchos países que se ha permitido desarrollar lo que estamos llamando aquí de historia de la museología. Y sobre lo que estamos haciendo actualmente, he destacado 2 puntos, que son 2 proyectos que Virginia ha apuntado anteriormente. Un que se ha desarrollado en 2021, que se llama Perspectivas Latinoamericanas y Caribeñas para la nueva definición de museo, descolonización del pensamiento y la teoría en museos para discutir la definición de museo. Y actualmente el proyecto Historia de la Museología de América Latina y el Caribe, colecciones fundamentales. Los 2 proyectos que voy a presentar fueron posibles gracias al financiamiento, al soporte financiero ofrecido por el ICON, vía SAREC. Entonces, pensar también la importancia de haber financiamiento para que estos proyectos puedan ser desarrollados. Del primer proyecto, hemos realizado una serie de charlas, de conferencias durante el tiempo de los meses de abril y noviembre. En la primera conferencia, tuvimos la honra de contar con Walter Mignolo para pensar la descolonización del pensamiento y teoría museológica, para pensar la definición de museos, que fue una conferencia magnífica, porque nos ha brindado con la posibilidad de pensar cómo que la colonización y el proceso de descolonización pueden y deben estar influenciando presente en nuestras discusiones. Y acompañando este día de trabajo, tuvimos una charla, un panel de discusión con 3 autores. Fernando Navarro, de Argentina, probablemente vosotros conocen, Luciana Sosa, de Brasil, y Ian Bettel, de Bahamas. Entonces, por la primera vez vemos un representante de Bahamas, del Caribe, participando de estas discusiones. En secuencia tuvimos más 2 encuentros. A ver la hora para que no me pierda. Bien, un encuentro sobre el panorama de la teoría museológica, un panel de discusión con Alessandra Cummins, con Freire de Barbados, Freire Rodríguez de México y Luis Alegría de Chile, que se ha acontecido en junio.
un tercer encuentro sobre territorios y fronteras, justamente para pensar cómo los territorios y las fronteras estaban pensando en aquel contexto de la definición de museos. Las definiciones paralelas existentes para allá de la definición oficial del ICOM, con Diogo Melo de Brasil, Karina de México, Leticia Julián de Brasil y Shani Hupe de Jamaica. Y por fin, una última charla sobre conciencia y experiencia, que fue para mí una grande charla, la última. No que las otras no ha sido, pero que esta fue muy interesante porque nos ha brindado específicamente prácticas y procesos formativos del pensamiento museológico en el contexto de América Latina y Caribe. Entonces, no sé si están a perceber la marcación que estoy haciendo del Caribe, porque actualmente en la Junta Directiva el Caribe pasa a ser una zona de importancia para nosotros, porque hemos vivido por nuestra experiencia de colonización procesos muy similares y que podemos hacer trabajos juntos, mismo que la dificultad lingüística se imponga como una limitación para esto. Bueno, el segundo proyecto que está actualmente en curso se llama Historia de la Museología, como lo he dicho, en América Latina y Caribe. Y este proyecto también es financiado por el ICOM. Tiene como atención reconocer y difundir la diversidad de teorías y pensamientos críticos que constituyen el campo museológico en su dimensión internacional, con fin de ampliar el conocimiento y el intercambio entre profesionales y especialistas de distintas regiones del mundo. Y una discusión es que esto que se pasa, no me voy a leer todo porque si no me voy a perder el tiempo precioso que tenemos aquí, es que una cuestión es buscar instituciones que tienen colecciones sobre la museología y en distintos puntos de la América Latina y el Caribe. Y de unas cuestiones que se ha pasado sobre esto es en qué dimensión esta historia de la museología en América Latina y Caribe se confronta con la historia de los museos. ¿Cuál es la frontera? Porque cómo es posible separar, ter distinción entre la museología y los museos. Entonces, es una cuestión interesante que estamos discutiendo actualmente. Entonces, el presente proyecto organizado por ICOFONLAC consiste en identificar archivos documentales relacionados a la memoria del desarrollo, tanto de la disciplina de la museología, Museum Studies, en cursos universitarios, como de su presencia en museos y órganos museísticos. Entonces, no solamente pensando las colecciones que existen en los museos, pero también instituciones como universidades, colegios, escuelas, en otras posibilidades. Para esto todo, estamos realizando en periodos distintos encuentros online con personas de distintos puntos de la región de Latinoamérica y Caribe, que son las reuniones de trabajo. Entonces, la primera reunión se pasó en junio y la segunda reunión en agosto, y la próxima reunión, si no me falla la memoria, en octubre. Octubre, sí, estamos en septiembre. Entonces, y la previsión es que sea realizada 4 reuniones de trabajo y la última en noviembre, para que podamos lanzar una red para conectar estas instituciones, sujetos y los artefactos que están dispersos y buscar construir un mapeo de esta historia. Y ahí entramos en una cuestión que es importante, porque cuando hablamos de historia de la museología, muchas veces tenemos como práctica de pensar apenas nuestros lugares. Entonces, pensar la historia de la museología en Brasil, en Argentina, en Chile o en Uruguay, y no pensar
esta posibilidad de pensar una historia conectada desde una perspectiva transnacional. Entonces, esta perspectiva transnacional es importante pensar porque tiene como contribución pensar los tránsitos de ideas, conocimientos y modelos museológicos a partir de una superación de la noción de las fronteras geopolíticas y el paradigma de la transferencia unilateral. Entonces, cuando se habla de este paradigma de transferencia unilateral, quiero llamar atención para estos modelos que nos dicen que los museos fueron implantados, sacados de un lugar de Europa y ponidos en la América Latina como si fueran copias legítimas y solamente esto. Y no nos permite pensar que también acá pensamos una museología específica y creamos museos muy específicos, que muchas veces sean muchas distinciones, incluso de pensar y de caracterizarlos si son museos o no son museos. Entonces, algo que Bruno Brulón viene llamando de museología experimental, como que la experiencia y cómo los proyectos experimentales en museología van a entrar en confronto con una perspectiva de museo tradicional. Y junto con eso tenemos un otro concepto que se llama nacionalismo metodológico, que el nacionalismo metodológico ha inhibido la comprensión real de la naturaleza, de los límites del diseño moderno. Ha producido una ceguera epistémica en relación a la paradoja de que la modernización ha llevado a la creación de comunidades nacionales y sociedades modernas supuestamente dominadas por los principios de la conquista. Entonces, esto, cuando estamos centrados en nuestros países, en nuestras regiones, no tenemos atención para pensar cómo esto todo está conectado, cómo todo está en circulación. Entonces, es una cuestión importante para pensar que lo tópico del nacionalismo ni siempre es interesante porque puede nos causar lo que llamamos de ceguera epistémica, lo que sea la ceguera epistémica, que se considera dentro de la perspectiva transnacional a posibilidad de considerar la permeabilidad de existentes, los intercambios sociales, políticos, económicos y culturales. Y reubicándonos en el contexto museológico, podemos pensar en los mestizajes de procesos museológicos a la escala internacional, que retroalimentan la experiencia institucional esparcidas en el globo. La mestizaje, como Walter Minot lo llama la atención, la colonialidad produce la mestizaje. Entonces, la mestizaje como un producto legítimo y para que pueda nos ayudar a nuestras acciones. Bueno, dentro de esta perspectiva transnacional, tenemos algunos conceptos que voy a pasar muy brevemente, que son los límites, territorios, fronterizos, fronteras. Entonces, las fronteras se consideran elementos importantes, ya que se entiende como zonas de contacto y conflicto intercultural. Por otro lado, estas fronteras, estos límites y territorios poseen porosidades de barreras. Entonces, esta porosidad permite que las ideas, los sujetos y los artefactos consigan atravesar de una forma o de otra. Ni siempre esta frontera es impermeable. Y la comprensión de los límites a través de la perspectiva transnacional contribuye para pensar una percepción de flujos de ideas y conocimientos en una sola dirección, desde el centro hasta la periferia. Permite vislumbrar la posibilidad de dispersión geográfica y temporal en apropiación complejas. Lo que dijo anteriormente, no es una dirección de implementación, pero es un cambio de ideas, de sujetos, de artefactos que se dan en múltiples direcciones. Y llegando al fin, tenemos el peligro de la historia única, que depende de nosotros pensar cómo se ha apropiado la museología del giro descolonial y que ha producido como disciplina en esta discusión en la producción y legitimación de los diferentes relatos. ¿Qué historia de la museología buscamos construir?
Como último punto de aspecto metodológico, traigo a la perspectiva de las redes, que es lo que buscamos construir dentro de los proyectos en acción. Entonces, redes son estructuras dinámicas y complejas formadas por individuos con metas o valores comunes interconectados. Las redes pueden adoptar diferentes formatos y niveles de formalidad a lo largo del tiempo y las redes pueden surgir en torno de distintos objetivos políticos, económicos, culturales, entre otros. Estas redes poseen puntos o nodos que son la unidad. Estos puntos están conectados por hilos conectores, que son las comunicaciones, las acciones, y también tenemos los hubs, como los hubs de aeropuertos, donde los aviones llegan y allá pegamos otro avión para ir para otro lugar. Entonces, como un gran punto. Entonces, la idea de RUB como algunas ciudades, algunas instituciones, por ejemplo, pueden ser hubs de otras instituciones que son puntos menores y que conectan estos puntos. Por ejemplo, aquí traigo una red de los cabos de Internet que hay en el mundo. Algunos puntos de estos están isolados como esto, pero otros puntos como esto que hay en Brasil se distribuyen para otras ciudades y otra realidad. Entonces, los puntos, los links, que son las vías, y los hubs, que son estos puntos más densos, más complejos, que tienen más links. Bueno, como puntos finales, traigo algunas cuestiones. El debate sobre el concepto y estudio de las redes abarca más de 80 años a través de un debate interdisciplinario. Entonces, cuando pensamos trabajar en red en nuestras metodologías de trabajo, no es algo innovador, pero que algo que se está puesto en más de 80 años. Pero de esa forma no es algo malo, muy pelo contrario, tenemos una gran posibilidad de avanzarmos sobre esta metodología. Aunque partió del simple análisis de la relación entre individuos, comunidades y su funcionamiento geográfico, ese debate se desarrolló rápidamente en el sentido de privilegiar las relaciones interpessoales primero y las interredes después. Esto en cuestiones de las redes, ¿no? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, las redes estaban en las relaciones entre personas y después en otras redes, instituciones y por allá va. Pensar la museología dentro de ese aspecto es una tarea que podemos dedicar a pensar y actuar. Y entre las preguntas que han surgido están los límites entre la historia de la museología y la historia de los museos, lo que ha ponido anteriormente. Y unas cuestiones finales, ¿cómo establecer un sistema de trabajo que conecte y valore las experiencias locales en el contexto global? Es un concepto llamado de glocal, porque nada está isolado, porque todos están conectados. ¿Cómo pensar y establecer un sistema de trabajo de esta manera? Y por fin, como perspectiva metodológica, las redes como elementos estructuradores de los proyectos y las instituciones y sujetos como nodos y hubs. Es esto. Gracias por su atención. Estoy en contacto. Gracias. Bueno, Vinicius, muchísimas gracias. Muy interesante. Voy a abrir ahora el panel de preguntas, pero antes justamente quiero contar que este proyecto que está llevando a cabo con LAC, es un proyecto abierto. Entonces, todas y todos podemos participar de estas reuniones que están llevando a cabo y proponer métodos de trabajo. Ya está avanzado, igual ahora nos contarás un poco, Vinicius, pero la idea es que sea una construcción histórica colectiva. Por eso la complejidad que tiene, por eso el tiempo que está llevando, y este congreso que está anunciando Vinicius
sería muy interesante que puedan participar porque es online, ¿verdad, Vinicius? Y lo interesante es que podamos ver estas miradas que se están dando a nivel, bueno, América Latina es justamente algo de lo que Walter Mignolo reniega, ¿no? De esta colonialidad, ¿no? Que nos atraviesa con Juan Pablo. Pero lo interesante es que América del Sur está pensando colectivamente sobre la historia de la museología y algo que acaba de decir Vinicius que es muy importante, no fue una implantación europea en este territorio sin más, sino que cada museo en nuestros territorios tienen identidad propia y eso es lo que, por lo que tenemos que pelear y es lo que tenemos que mostrar y es lo que tenemos que historizar. Así que, Vinicius, mi primera pregunta es justamente cómo está haciendo ese trabajo de interacción entre los distintos países que participan de esta construcción colectiva que yo he visto silenciosamente en las reuniones, que son muchas personas y que intervienen activamente en esas reuniones. ¿Cómo lo están pudiendo llevar? ¿No? Porque lo veo demasiado complejo, ¿no? Sí, gracias, Virginia. Para esto tenemos un equipo de trabajo por detrás de todo esto y que hicimos como, en primer lugar, hicimos la invitación. Entonces, hicimos un mapeo de posibles sujetos e instituciones que tienen intención. Hicimos el contacto inicial y llamamos colectivamente, después de un pequeño grupo formado, lanzamos en las redes, la internet, Facebook, Instagram y todos los otros, un llamamiento colectivo para que las personas se puedan participar. Porque la idea es no tener un proyecto institucional cerrado, pero que pueda ser por lo menos abierto y que todos se pueden participar de forma activa. Entonces, no hay un presidente para esto, una presidenta. Hay un colectivo que se ha trabajado con sugerencias de metodología o sugerencias de abordaje. Mayele va que en este primer año del proyecto son 4 encuentros. Entonces, en este año, la idea es formar la red. Y para los próximos años es cómo esta red se va a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Con encuentros, con seminarios, con colectivos organizados para esto. Entonces, la idea es no iniciar y encerrar en este año, pero que es apenas su inicio de este gran trabajo. Ojalá podamos construir esta red, porque hay una dificultad que principalmente nosotros en Latinoamérica, el portugués y español es más fácil la comunicación, pero cuando llamamos el Caribe, el trabajo es más duro, porque tenemos el francés, papiamiento, inglés y otras lenguas que los países hablan, y que esto es un problema para nosotros porque necesitamos de traductores, traducción simultánea. ¿Y cómo hacer traducción simultánea? Con los costos elevados que son, porque es un trabajo muy específico, y para eso también actualmente contamos con verba, con orçamento para esto, un apoyo financiero, pero que para el próximo año ya no sabemos cómo será. Probablemente debemos contar con voluntarios que se puedan hacer las traducciones mínimas para que todos puedan participar. Excelente, Vinicius. Bueno, nada, los instamos y las instamos a que participen de esta construcción colectiva. Te agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta. En YouTube. Los mensajes. Su micrófono está cerrado, Virginia. Cerrado para mí. Sí, tengo varias preguntas en YouTube para hacerte. Bueno, sí, dale, lleva, porque tengo, igual, y acá sí me escuchan. Vos me escuchás bien, ¿no, Vinicius? Y ustedes me escuchan bien, ¿no? Bueno, voy a leer las preguntas. Sí, dale, yo ahora se la digo. ¿Vos escuchás, Vinicius, a la colega?
No, no escucho, solo usted. Ok. Bueno, decirle, yo la repito. No, quisiera graficar esta idea de implante, a ver si tenemos un ejemplo del país nuestro que realmente grafique ese implante que tenemos por el cual tenemos que luchar, ¿no? Hablando del eurocentrismo. Lo que está pidiendo es si podés dar, por favor, un ejemplo de este concepto de implante en América Latina para tener un poco más gráfica la idea que estás planteando. Acá en Argentina, lo que pasa es que él es de Brasil. Si tenés de Argentina, mejor. Infelizmente no tengo, solo que lo que puedo pensar es como la estructura del ICO, el ICOFON y los subcomités ICOFONLAC con esta proposición de avanzar los territorios nacionales. Por ejemplo, el ICON tiene una estructura muy cerrada, pero que cuando avanzamos en los subcomités del ICOFONLAC tenemos una estructura semi-cerrada. Entonces, como tenemos una junta de trabajo, pero que las acciones que se buscan. Claro que esto depende de gestión para gestión, pero que la gestión actual y las últimas gestiones en realidad tiene una acción y una intención de ser abierta para que tenga la participación colectiva. No sé si lo ha respondido. Él lo que pregunta es si vos tenés algún ejemplo dentro de un museo. Algo que pase dentro de un museo que podamos entender, a través de lo cual podamos entender cómo fue la implementación. Bueno, yo les voy a, cuando hablemos a la tarde de la construcción del canon, ¿no? A través del canon, cómo se construye la figura de héroe, justamente vamos a hablar de los cánones europeos implantados en quienes construyen museos, sobre todo a partir de mediados del siglo XX. Así que esa será un ejemplo. Bueno, te hago otra pregunta, Vinicius. Los mensajes o discursos museológicos no son inocentes al ser educación no formal. En ese caso hay que sumar el patrimonio intangible a estos discursos, pero no es una pregunta. Para sumar a él. Sí. Se me fue. En ese proceso, solo para complementar, en ese proceso yo soy un defensor de pensar interdisciplinariamente. En este proceso es importante pensarnos cómo que la museología que surge como disciplina en las últimas décadas no se puede cerrar en sí misma, pero que necesita mantener su carácter interdisciplinario para que podamos avanzar, incluso implementar estas discusiones y proposiciones metodológicas que se ha establecido en otras disciplinas. Por ejemplo, en educación, cuando he trabajado ha trabajado con la formación de mediadores culturales o de maestros para museos, siempre en una perspectiva, lo que mi acción favorece pensar el museo como lugar para todos, todos a partir de una perspectiva de inclusión y todos a partir de una perspectiva de no contar una historia única, pero que valorar perspectivas de otros sujetos que no están allá. Entonces, por ejemplo, podemos tener una escultura griega en una sala de exposición y podemos nos cuestionar por qué esta escultura está o no está allá, o qué otra escultura podría estar, o qué historia que aquella escultura griega tendría tiene a ver con nuestra historia, con nuestra actuación en el cotidiano. Yo creo que es una tarea del cotidiano, no hay fórmulas mágicas, pero que juntos es posible pensarnos colectivamente. Sí, excelente. Y yo ahora te voy a hacer otra consulta que hace Shirley Palacios Castros, donde dice, es muy interesante avanzar hacia la concepción y construcción de museos más participativos que su lema prohibido no tocar. ¿Cómo ves eso? Se puede repetir. Es muy importante avanzar la concepción. Sí la estás viendo, ¿verdad? Sí, estoy viendo.
Buenísimo. Esa es la concepción que se llama. Igual pensando, ¿no? Desde Igual, eso, Vinicius, igual. estoy pensando en la museología líquida, ¿no? Y estos conceptos tan radicales que plantea este tipo de museología, de avanzar hacia los objetos de distintas maneras, si bien estamos hablando de las teorías basadas en Bauman, ¿no? Y de estas estructuras Exacto. se diluyen, ¿no? Y que se vuelven mucho más inciertos estos espacios museológicos, lo cierto es que, como Leontín van Mensch, la idea de la museología líquida aborda los objetos de otra manera y de hecho intenta que los objetos sean vividos, ¿no? Desde la cercanía. Entonces, creo que eso, lo que planteaba la colega Shirley, creo que por ese lado, ¿no? Podemos avanzar mucho más con con este lema de no tocar, ¿no? Sí, correcto. Y también no podemos olvidar de la museología social, que se ha cuestionado justamente que el museo inclusivo no es solo se puede tocar o no le puede tocar, pero pensar colectivamente qué museo queremos tener. Entonces, acá en Brasil tenemos Museu das Remoção, Museu de las Remociones, porque en periodo de las Olimpíadas, una villa fue totalmente derrubada para la construcción de la Vila Olímpica. Muchos moradores se rehusaron a salir de esa zona y construyeron un museo con los restos de la villa donde moraban. Entonces, es un museo. ¿Qué museo es este? Clásicamente, no es un museo, porque no tiene obra de arte. Mas, pelo punto de vista de la museología social y de otros principios museológicos, es un museo vivo, donde se puede tocar y se puede construir discursos, construir afectos y por allá va. Sí, pero también yo sí, absolutamente coincido con vos, Vinicius, pero también esto nos da la pauta de que sí, durante muchos años la concepción de museo ha sido y ha estado alineada a esta concepción hegemónica, ¿no? Estás hablando de una construcción desde la periferia, que eso es todavía no ha ingresado mucho en las instituciones y es por lo que tenemos que bregar. A pesar de que nuestras instituciones hayan nacido como instituciones hegemónicas, nosotros podemos tener artilugios para incorporar esos relatos alternos, ¿no? Que no, Sí. tienen que dejar de ser alternos, verdaderamente. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. Bueno, tengo otra pregunta, Vinicius. ¿Es fundamental la interconexión entre todos los museos, aún con las diferencias y problemáticas de cada uno, o justamente por esas diferencias? Bueno, más que es un comentario, ¿no? Sí, pero que puede ser una pregunta. Es fundamental pensar los museos, porque los museos no son islas, no están aislados que se llama en español, no están aislados, pero que están conectados. ¿Y cuáles son? Pensar la conexión entre museos, sea dentro de inseridos en una zona pequeña o más grande, es pensar cómo los discursos y las acciones pueden ser alimentadas y retroalimentadas desde una perspectiva de la participación social, por ejemplo. Entonces, el museo para la comunidad. ¿Lo que es un museo para la comunidad? Por ejemplo, lo que es esto, porque frecuentemente hablamos que el museo debe servir a la comunidad. ¿De qué forma? La comunidad participa, entra en el museo, como el discurso del museo llama a la comunidad para su participación plena. El proceso incluso, por ejemplo, a la participación de la comunidad es solamente por los grupos escolares que se van al museo. Y los mayores, y los niños, y los trabajadores que no se pueden ir del día. El museo está abierto por la noche para los trabajadores que trabajan durante el día. Entonces son cuestionamientos que tenemos que tener para pensar este museo para allá de la lógica hegemónica también. Excelente. Te hago un comentario de Diana Marcela Zárate que pide si puede tener un contacto tuyo porque está haciendo una tesis doctoral justamente de lo que estás hablando y por ahí sería interesante, Vinicius, que puedas compartirnos el mail de eventos el que están usando ahora para las reuniones y para que la gente pueda escribirles
No sé qué te parece, no me acuerdo yo cuál era el mail, pero si los podés pasar vos. Sí puedo. La principal forma es que aquí no puedo escribir. Me voy a Sí escribir. podés escribir, pero solo lo van a ver los que están online. Pero podés escribirlo y decirlo, y aquí lo anotan. Sí. La principal forma de saber de las informaciones sobre el proyecto es en Facebook de Ecofonlac. Entonces, buscar Ecofonlan, en la verdad, o Ecofonlac, que se va a tener la página y allá las informaciones para la participación son presentadas, o por el Instagram. Y mi correo me voy a compartir nuevamente. Un minutito. Igualmente no se preocupen, ya tengo la palabra clave para la mañana, que es hubs, justamente. Están a ver. Acaba de nombrar Vinicius. Mi correo. Muy bien, ahí, está ahí. Ahí le pueden escribir a Vinicius entonces. Sí, me escriban. Estoy a disposición. HUBS. El nodo, exactamente. Esa va a ser nuestra palabra clave de la mañana. El mail dice Vini, B corta, INIMONCAOD de dedo OIS @gmail.com. Ay, gracias. Ahí lo anotaron. No sé, ¿lo ven ahí la palabra? La palabra clave, digamos. Hubs. Me gustó. ¿Ahí? Esa será la palabra clave para el certificado de la mañana. Bueno, y última. Una sociedad se define por lo que construye. No por lo que construye, sino por lo que se niega a deconstruir. Excelente, sí. Perfecto. Tal cual. Perfecto. Buen cierre. Bueno, te están agradeciendo, supongo que lo estás leyendo, Vinicius. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotras de manera virtual y de manera presencial aquí. Te mando un enorme abrazo y espero verte próximamente en alguna de esas reuniones. Sí, muchas gracias, Virginia, por la invitación y a todos que están participando. Tengan un buen evento. Gracias. Buen día de trabajo.